¿Quieres conocer más sobre la munición de las armas de fuego? ¿Por qué 9 milímetros? ¿Por qué .40? ¿Por qué en las escopetas mientras más alto es el número del calibre, más pequeño es el diámetro del cartucho? ¿O simplemente aprender la nomenclatura básica para poder entender las características de cierto tipo de munición? Pues entonces quédate hasta el final del video. Y así sepas muy poquito o ya tengas un conocimiento previo, es muy probable de que aprendas algo nuevo y así aumentes tu conocimiento en este apasionado y amplio mundo de las armas. En este video voy a buscar aclarar ciertas dudas que existen en función de la munición moderna de armas de fuego, hablar sobre sus partes, cómo funcionan sus componentes, de dónde vienen los nombres de la munición, por lo menos 9 por 19 milímetros en el sistema métrico decimal o .45 ACP en el sistema anglosajón, de dónde salen estos números y a qué se refiere, de la escopeta, por lo menos de los calibres de escopeta que se prestan mucho para confusión, a qué se refieren con grains, Full Metal Jacket, Jacketed Hollow Point. Y si quieren saber quién soy y por qué cubro mi rostro, soy el Cóndor 323, soy un instructor de tiro, opero dentro del margen de la ley, soy respetuoso de la misma e hice un video sobre eso. Voy a dejar en alguna parte de la pantalla o en la descripción del video el enlace para que vean un video que hice específicamente sobre eso y aclaro todas esas dudas. Cabe destacar que las personas que ya han visto mis videos, que me siguen por las redes sociales, se deben haber dado cuenta que cambié un poco el formato del video. Esto motivado a que lavé el uniforme del cóndor, tengo que esperar que se seque, plancharlo, tengo que ir a la peluquería, maquillarme, toda la cuestión. Así que preferí hacer esto, que es un modelo que sirve y es mucho más rápido. Antes de empezar voy a agregar un fondito musical para que el video se vea más decente y que evoque algo así como escenas de acción en cámara lenta. O quizás una música que evoque así algo como un enfrentamiento armado en alta definición. Pensándolo bien, me quedo con la primera. Ya estando el ambiente preparado, comencemos. Lo primero que quiero aclarar es dos términos que se utilizan mucho y que algunas personas dicen que está mal usado, que es el término de munición y el término de cartucho. Y como a mí siempre me gusta resolverlo con el diccionario, en el caso de la munición dice carga de las armas de fuego. En el caso del cartucho, el concepto más adecuado para este tema sería recipiente intercambiable con la sustancia o materia necesaria para el funcionamiento de una máquina o un aparato, como un cartucho de tinta, por ejemplo. Para los temas que yo voy a tratar en este canal, específicamente relacionados a pistolas, revólver, escopeta, rifle, entre otros, ambos conceptos son perfectamente válidos. De hecho, hay algunos fabricantes que en sus productos utilizan la palabra cartucho y otros que utilizan la palabra munición. Lo que sí es un error es llamar a la munición o a los cartuchos, llamarlos tiros o llamarlos balas. Por lo menos es muy común escuchar en los polígonos de tiro o escuchar en las armerías a personas refiriéndose a los cartuchos y decir, oye, pásame las balas. ¡No! 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 O decir, bueno, por lo menos me quedan guardados 50 tiros. O llamarlo piu piu, no sé, ponerle cualquier otro nombre. A mi juicio está mal porque tiros se ve un poquito delincuencial, no sé, se ve como del argot delincuencial. Bala hace referencia directamente a este proyectil que sale proyectado por el arma de fuego, no a todos los componentes que componen un cartucho, que son varios. Y este consumible es muy importante porque sin la munición un arma de fuego realmente le puede servir para quizás como pisapapeles o le puede quizás para como un bastón, realmente no le va a servir de mucho. Si quieres saber algo más básico aún referente al funcionamiento de las armas de fuego antes de pasar a la parte de los cartuchos, en alguna parte de la pantalla le voy a dejar el enlace
donde hablo sobre el principio físico que rige a las armas de fuego y a las armas neumáticas. Hablando de la cartuchería moderna, existen básicamente dos tipos de cartuchos, los metálicos y los semimetálicos. Hay una amplísima variedad de fabricantes, de tipos de munición, de propósito, pero voy a irme a lo más básico para empezar. La munición metálica la mayoría de las veces se compone de 4 elementos, que serían la punta, ojiva o bala, el primer o iniciador, también le dicen fulminante, la pólvora y el casquillo o vainilla, que es digamos la estructura donde se ensamblan los otros, donde se contienen los otros 3 componentes. Ahora voy a describir rápidamente cada uno de estos componentes. El primero sería la bala, ojiva, punta, proyectil, como le quiera llamar. Creo que cualquier término de esto es perfectamente válido. Algunas personas piensan que un término está por encima del otro, que solo es proyectil cuando la bala está en vuelo, pero yo creo que cualquiera de estos términos es válido en todo caso, dependiendo del país donde se maneje. Existen muchos tipos de puntas, muchísimos. Los más comunes son la Full Metal Jacket, que es la totalmente encamisada, que también le dicen ojiva blindada. Está la Jacketed Hollow Point, que es la literal sería como encamisada punta hueca, más o menos, o punta hueca encamisada. Está la Wad Cutter o Wad Cutter, conocida coloquialmente. Está la de plomo de punta redonda. La verdad es que hay muchas y pueden servir mejor para un propósito que para otro, pero ese es tema para otro video porque es algo extremadamente amplio. Por lo que va a ser muy común que escuchen a lo largo de todos mis videos que siempre haré referencia a que haré otro video más específico referente a un tema en particular, porque si empiezo a abrumarlos con mucha información, lo más probable es que se aburran, se molesten y se pierda mucho conocimiento en el camino. Por lo menos una munición que tenga un peso X y que tenga una cantidad de energía, de presión X para generar cierto desempeño, pero si cambia el paso de las estrías de 1 a 8 a de 1 a 10, es decir, eso es la distancia que recorre, ya sea en pulgadas o centímetros, la bala antes de dar una vuelta, que es las estrías dentro del arma, va a tener un mejor o peor desempeño, entonces tiene que tomar en cuenta. Oye, Cóndor. No entendí. Ya sabiendo esto, es importante saber la unidad que se utiliza para medir más comúnmente el peso de las balas, que es una unidad anglosajona conocida como grain. La traducción de grain sería grano, que en teoría es lo que debería pesar un grano de trigo. No hay que confundirlo con gramo, que es otra cosa muy diferente. Es importante acotar que he escuchado a muchas personas que comentan, incluso se molestan de que se utilicen muchos términos anglosajones o términos en inglés para referirse a las cuestiones de tiro y de armamento. La respuesta de esto es que, a mi juicio, en Estados Unidos se encuentra el mayor mercado de armas del mundo. Por lo menos si usted es un restaurante chino y pide un chop suey, que es un plato muy popular en este tipo de restaurantes, su traducción literal sería trozos mezclados. Pues, ¿dónde están mis trozos mezclados? Se dice chop suey. Más de 2 veces os he dicho, os he dicho más de 2 veces que se dice chop suey. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los palitos chinos, weón? Hay mucha gente que no dice grains, sino que dice granos. Y en estricto rigor ese es el deber ser porque hablamos español. Pero aún así para la gente del mundo del tiro o para la gente de las armerías suena un poco chocante. Escopeta calibre 12. Este fierro es bueno. 45 ACP, acción simple, mira láser, tostador de pan. ¿Y para qué tantas armas? Me voy a mudar al sector sur, a Puente Alto. Yo, haberlo dicho antes. Si va para Puente Alto, esta UCI. ¿Qué munición va a querer? 115 granos. ¿Acaso queréis que endo por otro? Te voy a dar un paquete de arroz para que tengáis hartos granos. La próxima vez que vengáis, háblame de grains, porque si no, no te entiendo nada. Aquí no estamos nada en la feria. Tómate, cerro. Sabiendo esto, vamos a ahondar un poco más en lo que es el grain. Su equivalencia en gramos sería 0,647 gramos o 64,7 miligramos. Se utiliza mucho en el mundo de las armas de fuego porque un pequeño cambio en la masa a ser proyectada o en la carga de proyección puede generar efectos muy diferentes. Por lo menos una de las municiones más comunes de 9 milímetros es la de 115 granos o 115 grains. Pero en este caso se hace referencia al peso de la punta o la bala, no al peso del cartucho
o al peso de la carga impelente o de la pólvora. Se refiere al peso de la bala específicamente, que sería de 7,45 gramos. El otro componente del que vamos a hablar es la pólvora, que es la carga principal que al arder genera las condiciones de presión necesarias para que pueda ser propulsado el proyectil. Antiguamente se utilizaba pólvora negra, la cual generaba mucho humo y era mucho menos eficiente que las pólvoras actuales, también conocidas como pólvora sin humo. Y a su vez las pólvoras modernas también varían según el tipo de cartucho. El otro componente de los cartuchos sería el primer, el iniciador o el fulminante. Este elemento contiene energía química sensible a los impactos y al ser golpeada por el percutor convierte esta energía en energía térmica. Por eso al momento del impacto este componente genera las condiciones de presión y temperatura para que la carga impelente se deflagre y se genere la propulsión del proyectil. Se le llama primer o iniciador justamente porque es lo que inicia la carga del cartucho, ya que es muy difícil que la pólvora se inicie por el golpe del percutor. Se le decía fulminante porque antiguamente este componente estaba hecho de fulminato de mercurio, pero por ciertas características que no eran buenas para su uso, como que era muy contaminante o generaba ciertos desperfectos en las vainillas y no permitía que fueran reutilizadas para la recarga, se empezaron a cambiar por otros componentes. Actualmente se utilizan para la fabricación de fulminantes componentes como el Bueno, el nombre más común es estifnato de plomo. Y a su vez también hay distintos tipos de iniciadores dependiendo del cartucho. Y el último elemento es la vainilla, el casquillo o la vaina, que sencillamente es la base donde se ensamblan los otros tres elementos que son el iniciador, la pólvora y la bala. Están hechas de distintos tipos de materiales, siendo el más común latón, ya que permite que sean reutilizadas. Al igual que los otros componentes, varía su diseño, su forma y su tamaño dependiendo del cartucho. Ya conociendo estos conceptos, se puede resumir que el funcionamiento de un cartucho dentro de un arma de fuego es que el percutor al golpear el fulminante hace que éste genere la presión y la temperatura necesaria para que se deflagre la pólvora y salga propulsado el proyectil o la bala. Ahora hablemos de la nomenclatura de los cartuchos. Para la medición de los cartuchos existen dos sistemas básicos que son los que más se utilizan, que son el sistema métrico decimal y el sistema métrico imperial. En el sistema métrico decimal se toman en cuenta dos mediciones. La primera es el diámetro de la bala o coloquialmente el grosor, y la otra es el largo de la vainilla. Cabe destacar que este sistema utiliza unidades como el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, entre otras. Por ejemplo, uno de los calibres de pistola más utilizados en el mundo es el 9x19 milímetros, que hace referencia a 9 milímetros de diámetro de la bala y 19 milímetros de largo de la vainilla. También es común que después de las mediciones se agreguen otras denominaciones que hacen referencia al inventor, al fabricante o a cualquier otra característica que pueda tener un cartucho en particular. Por lo menos el calibre 9x19 milímetros también es conocido como 9x19 milímetros Parabellum por el dicho romano que dice si vis pacem parabellum. Bueno, por lo menos así se trata de decir en latín, que quiere decir si quieres paz, prepárate para la guerra. En todo caso, en otro video pienso hablar más a profundidad sobre todas las demás nomenclaturas a las que el fabricante hace referencia en las cajas de la munición, por lo menos cuando dice JHP, FMJ, más P, ¿qué quiere decir con esto y qué características van a tener los cartuchos en particular? Ahora hablemos del sistema métrico imperial. Se caracteriza por utilizar unidades como la pulgada, el pie, la yarda, la milla, entre otras. Este sistema proporciona dos datos para identificar los cartuchos. El primero es el grosor o el diámetro de la bala, que viene expresado en fracciones de pulgada. Es lo que comúnmente vemos cuando escuchamos .40, .45, .38, .357. Y el otro dato hace referencia al fabricante o alguna otra denominación particular. Pero no se asusten porque les voy a explicar cómo hacer la conversión al sistema métrico decimal, que es el que más comúnmente utilizamos en Latinoamérica. Tomemos por ejemplo el caso del cartucho de revólver .38 especial, que es un calibre muy popular. El .38 o 0.38 hace referencia al grosor de la bala o al diámetro de la bala,
Y para tener el dato en centímetros, lo que hay que hacer es que hay que multiplicarlo por 2,54, que es el valor de una pulgada en centímetros, y esto nos daría 0.9652 centímetros. Y para llevarlo a milímetros lo multiplicamos por 10, es decir que su diámetro sería aproximadamente de 9,6 milímetros. Y la denominación especial o SPL hace referencia a otras características que podrían ser el largo o la forma de la vainilla. En sistema métrico decimal es conocido como 9 por 29 mmR. Otro buen ejemplo es el del calibre .45 ACP, cuyas siglas quieren decir Automatic Cold Pistol, también se le conoce como 45 Auto, cuyas medidas son de grosor o diámetro de la bala 11,25 milímetros por 23 milímetros del largo de la vainilla. Al compararla por lo menos con el .45 GAP, cuyas siglas quieren decir Glock Action Pistol, nos damos cuenta de que el diámetro de la bala es similar, pero el largo de la vainilla en el caso de la GAP es un poco más corta, es de 19,2 milímetros. La forma de la bala quizás puede variar un poco, la forma, y las cargas también pueden variar. Entonces la diferencia es en la denominación que viene después del grosor que viene expresado en fracción de pulgadas. Otro caso sería por lo menos el del calibre .22 Long o el .22 Long Rifle o el 357 SIG y el 357 Magnum. Pero es importante acotar que el peso de la punta también puede variar y que el diámetro en fracción de pulgada no siempre va a dar el diámetro real de la bala. Realmente es una referencia, por lo menos en el caso del 38 especial, el diámetro real de la bala es .357 o 9,1 milímetros. Lo que más se acerca al .38 es el grosor de la base de la vainilla. Ahora pasemos a los cartuchos semimetálicos, que son los más comúnmente utilizados en armas tipo escopeta. Estos cartuchos son muy similares a los cartuchos metálicos, con la diferencia de que la vainilla o la vaina está compuesta de partes metálicas y partes plásticas, como lo dice su nombre, y que cuenta con un elemento adicional que es el taco. El taco no es más que una pieza plástica o de papel, cuya función es separar el o los proyectiles de la carga impelente, en este caso de la pólvora. Estos cartuchos son muy populares, además de su bajo costo, por la gran versatilidad que dan para diferentes usos, por lo menos para la cacería, para la defensa, para el control de manifestaciones. Y esto porque existe una gran cantidad de tamaño, forma y cantidad de proyectiles, así como carga impelente con la cual puede venir un cartucho. Existen los pellets chicos, existen las postas, proyectil único, existen las postas de polietileno, de goma, de fogueo. Es un tema muy extenso, mucha tela que cortar. Voy a hacer un video solamente para hablar sobre cartuchos semimetálicos, pero voy a adelantarles que la forma en cómo se mide el diámetro de estos cartuchos es muy diferente a la que ya habíamos hablado. Y lo curioso de su nomenclatura es que mientras menor es el número del calibre, más grande es el diámetro o el grosor del cartucho. Por ejemplo, un cartucho calibre 12 tiene mayor diámetro, es más grueso que un calibre 16, y un calibre 16 tiene mayor diámetro que un calibre 20. ¿Y de dónde viene esto? Pues muy sencillo. Antiguamente se tomaba una esfera de plomo que pesara 1 libra, y en el caso del calibre 12, por ejemplo, se hacían 12 esferas del mismo tamaño con esta libra de plomo. Y esto daba como resultado 12 esferas de plomo de 18,53 milímetros de diámetro. Pero ahora si tomamos la misma libra de plomo y en vez de hacer 12 esferas más chicas hacemos 16, obviamente el diámetro va a ser menor. Aunque existen algunas salvedades, como por ejemplo el calibre 410, que hace referencia al sistema métrico imperial de .410, aunque algunas personas comentan que este cartucho no tiene un diámetro de 0.410 fracción de pulgada. Pero ese es tema para otro video. Bueno, señores y señoritas, soy el Cóndor 323. Te pido por favor me apoyes con un like, te suscribas al canal. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo el canal de YouTube. Activa esa poderosísima campana para que te llegue una notificación cuando suba algún video nuevo. Si es que sirve, realmente no me consta, pero yo creo que sí. Y para todo lo relacionado con armas de fuego, hazlo legal, hazlo seguro, hazlo responsable y hazlo eficiente. Nos vemos.